En la historia de la península hay momentos en los que todo da un vuelco, un poder que parece invencible se desmorona, y los que antes pagaban para sobrevivir, de repente pasan a ser los que cobran. Pues bien, vamos a analizar justo uno de esos momentos, Al-Ándalus y los reinos cristianos, del 711 al 1035. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero veremos el esplendor del califato, luego cómo nacen y se consolidan los núcleos cristianos, y después el punto clave, el momento exacto en que la balanza de poder se invierte. Para rematar, nos meteremos de lleno en las claves para la EBAU, desde los conceptos que hay que saber sí o sí hasta cómo montar un tema de desarrollo de 10. Venga, empezamos. Primera parada, el Califato de Córdoba. Vamos a ver cómo era Al-Ándalus en su momento de máximo poder. Ojo, esta línea temporal es fundamental para entenderlo todo. Partimos del 756, con un emirato que ya es independiente en lo político, pero que, digamos, sigue respetando la autoridad religiosa de Bagdad. El gran salto, el momentazo, llega en 929. Abderramán III se proclama califa. Esto es una declaración de independencia total, ya no solo política, sino también religiosa. Y atención a las fechas del final. 1002, muere Almanzor y todo empieza a tambalearse. 1031, el califato se rompe en pedazos en los reinos de taifas. Entonces, ¿cómo funcionaba este poder absoluto del califa? Bueno, pues se apoyaba en un hijib, que era como su primer ministro, y en los visires. Y en esta época hubo un hijib que fue la estrella absoluta, que eclipsó a todos, Almanzor. Con él, el poder militar andalusí llegó a su punto más alto. Su estrategia no era tanto conquistar, sino someter. Lanzaba a ceifas, que eran expediciones de castigo brutales, para arrasar y obligar a los reinos cristianos a pagar tributos. Vamos, que los saqueos de Barcelona y Santiago de Compostela son la prueba de su dominio implacable. Claro, toda esta maquinaria militar necesitaba dinero, y mucho. ¿De dónde salía? Pues de una economía que para la época era una pasada. Se basaba en 3 pilares: una agricultura súper avanzada, con técnicas de regadío que permitieron nuevos cultivos, una artesanía de una calidad increíble en las ciudades y un comercio muy dinámico. Todo esto funcionaba, además, gracias a una moneda propia y muy fuerte, el dinar de oro y el dirham de plata. Pero este poder no era solo militar y económico, ni mucho menos. El califato dejó un legado cultural inmenso. Y aquí, atención, que viene un concepto clave de examen. Al-Ándalus como puente cultural. ¿Qué significa esto? Pues que recuperaron todo el saber clásico de Grecia y Roma, lo tradujeron y lo transmitieron a una Europa cristiana que lo tenía casi olvidado. Eran unos cracks en medicina, el Tratado de Abulcasis fue una referencia, o en astronomía, y su arte, claro, es el reflejo de todo este esplendor. Ahí tenemos la mítica ciudad-palacio de Medina Zahara y, por supuesto, la joya de la corona, la mezquita de Córdoba. Pero mientras Córdoba brillaba con esa luz tan potente, en las montañas del norte, de forma mucho más discreta, algo empezaba a moverse. Entramos en la sección 2, los núcleos cristianos, o sea, el nacimiento de la resistencia. Estos reinos nacen en zonas que eran muy difíciles de controlar. Tenemos 2 focos principales. Por un lado, el Cantábrico, que tiene su origen simbólico en Covadonga y que con el tiempo se convertirá en el Reino de León. Por otro lado, los Pirenaicos, donde nacen Navarra, Aragón y los condados catalanes, que estaban muy influidos por sus vecinos, el Imperio Carolingio. Y uniendo a estos reinos, que al principio no tenían mucho que ver, apareció un factor inesperado, el Camino de Santiago. No era solo una ruta de peregrinos, que fue, por así decirlo, la autopista cultural y económica que los conectó con Europa y los fue fortaleciendo poco a poco. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de guión espectacular. El momento que lo cambia absolutamente todo. Sección 3. La inversión del poder. O cómo se pasó de la supremacía del califato a pagar las famosas parias. Fijaos bien en este cuadro porque lo resume a la perfección. En la fase 1, con el califato en pie, la superioridad de Córdoba es total. Los reinos cristianos pagan para que los dejen en paz. Pero después del 1031, cuando el califato se rompe, ¡zas!, la situación se invierte por completo. El poder andalusí se fragmenta en taifas, que son débiles y están enfrentadas entre sí. Y ahora son los reinos cristianos, mucho más fuertes, los que imponen su ley. ¿Y cómo lo hacen? Cobrando un impuesto por la paz, las famosas parias. El que antes era dominado, ahora es el dominador. Una vuelta de tortilla en toda regla. Y la prueba física, la prueba de piedra de toda esta interacción tan compleja, es el arte mozárabe. ¿Qué es? Pues el arte que hacían los cristianos que habían vivido en Al-Ándalus y que luego se fueron al norte. Y claro, se llevaron con ellos lo que habían visto. Este arte es una fusión increíble de elementos de las 2 culturas. Ver un arco de herradura tan típico de la mezquita de Córdoba en una pequeña iglesia cristiana en mitad del Duero es literalmente ver la historia hecha arte.
Bueno, ya tenemos la película completa. Ahora vamos a centrarnos en lo que de verdad importa para el examen. ¿Qué conceptos hay que dominar sí o sí? Entramos en las claves de la EBAU, preguntas cortas y conceptos esenciales. A ver, una pregunta típica de esas que caen casi seguro para entender la sociedad andalusí. ¿En qué se diferencian un muladí y un mozara? La clave, y hay que tenerla clarísima, es la religión. Los muladíes son la población local, los hispano-visigodos que se convierten al Islam, y acabaron siendo la mayoría, por cierto. En cambio, los mozárabes son los cristianos que deciden mantener su fe, pero viviendo en territorio de Al-Ándalus. Eran una minoría tolerada. Muladí se convierte, mozárabe mantiene su fe. Así de fácil. Saber esto demuestra que se entiende la estructura social de la época. Ya hemos hablado de él, pero vamos a profundizar. Una pregunta clave. ¿Quién fue de verdad Almanzor y cuál fue su impacto real? Para clavar una respuesta sobre Almanzor hay que hablar de su doble impacto. El militar es el más obvio, fue el terror de los reinos del norte, el símbolo del poder andalusí. Pero el punto que convierte una respuesta buena en una de 10 es su impacto político. Su muerte en el 1002 es la chispa que prende la mecha de la guerra civil y del colapso del califato. O sea, que Almanzor fue, a la vez, la cima del poder y el principio del fin. Esa paradoja es la clave. Y para entender todo esto, hay que volver al principio de todo. ¿Cómo fue posible una conquista musulmana tan increíblemente rápida en el 711? El error típico aquí es decir que el ejército musulmán era muy fuerte. Que lo era, pero esa no es la clave. La clave, y esto es lo que el examinador quiere oír, es la debilidad interna del reino visigodo. Estaban metidos en una guerra civil constante por el trono. Y a eso hay que sumarle el descontento de una parte de la población, como los judíos, que estaban siendo perseguidos por los visigodos, y que vieron a los que llegaban casi como liberadores. Fue más un colapso desde dentro que una conquista desde fuera. Y ahora vamos con el concepto que es, como decíamos, la otra cara de la moneda del tributo que cobraba Almanzor. Las parias son sencillamente la prueba de que las tornas habían cambiado. Es el dinero que las débiles taifas pagaban a los reinos cristianos a cambio de que no les atacasen. Y aquí viene lo bueno, la gran ironía histórica, el dato clave. Los reinos cristianos usaron ese mismo dinero para financiar y mejorar los ejércitos con los que, años más tarde, conquistarían a esas mismas taifas. Vamos, que las taifas estaban pagando por su propia conquista futura. Muy bien, dejamos las definiciones y subimos el nivel. ¿Cómo conectamos todas estas ideas en una respuesta un poco más larga, más desarrollada? Vamos a verlo. Este concepto ya lo hemos tocado, pero es tan importante que merece que lo analicemos con más calma. ¿Por qué exactamente se dice que Al-Ándalus fue un puente cultural? Para aclarar esta respuesta hay que ser muy concretos. No vale con decir que transmitieron cultura, hay que dar ejemplos. No solo es que conservaran el saber clásico, es que lo mejoraron y lo pasaron. El ejemplo perfecto es la medicina. El Tratado de Cirugía de Abulcasis fue el manual de referencia en las universidades europeas durante siglos. Y lo mismo pasó con la astronomía, las matemáticas o incluso con juegos como el ajedrez. Fueron el canal por el que la sabiduría antigua volvió a Occidente. Venga, otra pregunta de análisis. ¿Cómo pasó Al-Ándalus de ser un emirato dependiente a convertirse en un califato con un poder absoluto? El truco para explicar esto de cine está en diferenciar siempre entre poder político y poder religioso. En el 756, con Abderramán I, Al-Ándalus se independiza políticamente de Bagdad. Ya no obedece sus órdenes. Pero, y este es el matiz crucial, sigue reconociendo que el líder religioso del Islam es el califa de Bagdad. El paso final, el definitivo, lo da Abderramán III en el 929. Él dice se acabó, rompe también la sumisión religiosa y se proclama él mismo califa. A partir de ese momento tiene todo el poder, el político y el religioso. Y ahora, el momento de la verdad. Juntamos todas las piezas del puzzle. Si en la EBAU nos cayera este tema para desarrollar, ¿cómo lo estructuramos para sacar la máxima nota? Vamos a construir esa respuesta paso a paso. El primer párrafo tiene que ser una foto del momento de apogeo. Hay que empezar por el punto más alto. Hablamos, por supuesto, del Califato de Córdoba. Y no es solo un cambio de nombre en el 929, es la declaración de poder absoluto de Abderramán III que unifica en su persona el liderazgo político y el espiritual. Este poder se ve en la fuerza militar de Almanzor, que somete a los cristianos con terror y tributos. Se apoya en una economía próspera y se refleja en una cultura deslumbrante que fue un faro para toda Europa. Muy bien, ya hemos presentado al gigante. Ahora, en el segundo párrafo, hay que presentar al otro actor en escena, los reinos cristianos del norte. Aquí es importante no meter la pata. No eran un frente unido, sino dos focos de resistencia, que iban creciendo poco a poco.
Por un lado, el Cantábrico, que dará lugar al Reino de León. Por otro, los Pirenaicos, en la frontera con el Imperio Carolingio. Y el elemento que los conectó entre ellos y con el mundo fue el Camino de Santiago, que fue su ventana económica y cultural a Europa. Y el tercer y último párrafo tiene que ser el clímax de la historia, el gran giro de guión, la inversión total del poder. El punto de inflexión, la chispa que lo enciende todo, es la muerte de Almanzor en el 1002. Eso desata el caos y provoca que el califato se desintegre en 1031. Y aquí se cierra el círculo. El poder andalusí, ahora roto en taifas, es débil. Los reinos cristianos, más fuertes, imponen el sistema de parias. La paradoja final, la conclusión perfecta para la respuesta, es que los vencidos terminaron financiando el poder militar que acabaría por conquistarlos. Lo que nos deja con la pregunta final, la que lo resume todo. ¿Cómo es posible que un sistema de poder hegemónico se desintegre hasta el punto de acabar pagando tributos a aquellos a los que una vez dominó? Pues la respuesta está en la fragilidad de un poder que depende de una sola figura y en el crecimiento lento pero constante de sus rivales.